Bienvenidos a Jordania. Estamos en Amán, la capital de Jordania. Como ya sabéis, cambiamos de ruta y vamos a hacer en autostop a recorrer Jordania, Arabia Saudí, los Emiratos y... Amán. Omán, Amán también, pero Omán sobre todo como país. Y ahora nos dedicamos a recorrer Amán y a descubrir todos los secretos y todas las maravillas que esconde esta ciudad. ¡Vamos allá! Pues ya estamos en el centro de Amán, vamos a empezar a recorrer todos los sitios. Pero lo primero vamos a comprarnos desayuno, porque estamos súper hambrientos y necesitamos fuerzas para visitar toda la ciudad. Okay, this black, this farmacia, this cookie, one white and white. Ya tenemos nuestro desayuno. Yo me he elegido esta torta, que es como la típica torta de anís que tenemos en España. Tiene muy buena pinta, vamos a ver qué tal. Bueno, a probar. Muy bueno, no está muy dulce, así que buena elección. Y Jorge... Yo he cogido algo más de gordos, porque la verdad me llamaba mucha atención. Tenía pinta de recién hecha y vamos. Donuts caseros, sí. pero luego bien que me dice, qué gordo eres, pero mírala. Está muy bueno. A ver, dame, no te vayas. Está muy bueno. Se ha cogido dos, Aquí me puedo coger un trozo. Os vamos a contar lo que ha pasado. Estábamos subiendo dirección a la Ciudadela, que bueno, aquí en Amán hay unas cuestas así que tela marinera. Y nos ha visto un señor y nos ha dicho, ¿a dónde vais? Y nosotros a la Ciudadela. Y ha dicho, pues venid conmigo que yo os llevo. Os llevo gratis, ha dicho, yo os llevo gratis. Nosotros. ¿Gratis? Ah, bueno. Vale, nos interesa. Pues vamos para arriba, porque eran como 20 minutos caminando. ¿What's your name? Mahel. Mahel, Jorge. Jorge Méndez. Jorge Méndez, Jorge Lorenzo. And Sandra. Sandra. Nice to meet you. Y hemos subido con él en el coche y bueno, nos ha empezado a contar que él realmente se dedica a los tours turísticos, qué tal, lo que cobramos. Nos ha ofrecido un tour, que seguramente ya te digo yo que... Yo no creo. ¿No? Tú te has visto muy convencido y yo... Bueno, quería sacar información. Así me manejo yo. Estamos en la Ciudadela de Amán, uno de los lugares más importantes que tiene esta ciudad y que son obligatorios para visitar, porque es uno de los sitios más emblemáticos que tiene más de 7000 años de historia. Hace 7000 años aquí ya habían civilizaciones. De hecho, se ha poblado por infinidad de civilizaciones hasta que llegaron los omeyas. Y diréis, ¿qué son los omeyas? Hombre, que me hagáis esa pregunta a mí, por favor. Pues lo buscáis en Google, porque yo tampoco sé quién son los omeyas, ¿vale? Pero lo he leído. Esto es un sitio precioso para ver. Yo supongo que el atardecer, y si no lo supongo, igual me equivoco, pero puede ser aquí. Y se ve la vista de toda la ciudad. Se ve la mezquita del rey, otra mezquita allá arriba. Bueno, el teatro romano, que lo tenemos aquí abajo, que es una pasada. Desde aquí arriba se ve espectacular. Y bueno, simplemente para ver la vista ya vale. Pero si os gusta la historia, este sitio hay que venir, porque allí arriba también está la Torre de Hércules, que ahora vamos a ir allí. Nada, poquito más os tengo que contar de aquí. Han pasado, como os dije, muchas civilizaciones hasta que llegaron los omeyas por esta ciudad. Los omeyas. Los omeyas. Nos vamos. Expectativa versus... Otra paradita importante en la Ciudadela. Estos restos que se ven aquí, que ahora son 4 columnas, eran una iglesia bizantina de más de 550 años antes de Cristo. Y os sonará la palabra bizantina porque en otro episodio de La suerte de viajar por ruinas visitamos en Georgia, en Kerbitsi, si recordáis, un castillo donde encontramos una escoba bizantina. Y si no lo habéis visto, porque es súper curioso, os dejamos aquí el vídeo, o aquí, porque no sé dónde sale. Por cierto, la entrada a la Ciudadela está incluida en el Jordan Pass. Y os preguntaréis qué es el Jordan Pass. Pues bien, el Jordan Pass es un pase para visitar Petra, ya sea de un día, 2 días o 3 días consecutivos, más el visado. Porque si lo compráis por separado es muchísimo más caro, así que lo más conveniente es comprarlo juntos. Y con esta entrada os incluye la visita a muchísimos otros lugares de Jordania, como viene siendo... Ciudadela. La Ciudadela. Parece sencillo, ¿verdad? Pues mirar cuántos intentos se necesitan para decir bien Ciudadela. Por cierto, la entrada a la ¿cómo es? ¿Ciudadela? ¿Citadela? Ciudadela. Vale. Por cierto, la entrada aquí a la Citadela está incluida en el Jordan. Por cierto, para visitar la Citadela... Por cierto... Mira lo que nos hemos encontrado, si está en español.
porque los españoles hemos ayudado a la reconstrucción de todo esto. Bueno, a encontrar los restos arqueológicos y su restauración. Dejamos ya la ciudadela, ha estado muy chula. Sí que es cierto que con visita guiada tiene que ser mucho más interesante, porque si no, pues lo veis y te quedas así un poco igual. Pero está muy interesante, las vistas de aquí son alucinantes de toda la ciudad, que es inmensa. Y nada, yo que sé, 1 horita o 2 horitas aquí y dedicarles tranquilamente. ¡Uah! Estamos en la segunda parada del día. Esto es el Teatro Romano de Amán. Es el teatro romano más grande de toda Jordania y tiene capacidad para más de 6.000 personas. Es gigantesco. Se construyó entre el año 138 después de Cristo y el 161 de mano del emperador Antonio Pío, el emperador romano. Vamos a verlo, porque la entrada, también os digo, es gratuita. Aquí no se tiene que pagar y está abierto. Nos han dicho que todo el día, no sabemos si exactamente todo el día, pero luego lo comprobamos. Así que vamos a verlo ya, que tenemos muchas ganas. ¡Tirorita! Bueno, pues toda la información que os ha dado antes Jorge es falsa. No toda. No toda, no, simplemente lo de la entrada, que ha dicho que no había que pagar, y sí hay que pagar, pero si lleváis el Jordan Pass, que todos los deberéis llevar, es gratis. Vamos a recorrer el teatro. Venimos justo desde allí, del templo de Hércules, que se ven las vistas preciosas desde el teatro. Aprovechamos que tenemos estas vistas tan chulas para contaros algunas cosillas de Amán. Es enorme y parte de la población viene de Egipto, que no teníamos ni idea, y de Palestina. Palestina más porque tienen raíces de allí, muchos son nacidos allí, y Egipto por el tema económico de la moneda, pues aquí resulta mucho más fructífero. Vamos a decir que es una palabra que no digo nunca y tenía muchas ganas. Más cositas, los jordanos son muy simpáticos, son muy agradables, te están diciendo welcome to Jordan todo el rato. My friend, y sonríen mucho y así a simple vista nos están cayendo muy bien. Y bueno, yo os vamos a contar algo rapidito ya que estamos aquí. Mira, lo poquito que hemos recorrido, que no nos gusta es que la ciudad es muy sucia. No tiene el concepto de limpieza, los plásticos al suelo, está sucio, está feo. Sí, y otra cosa, a los poquitos restaurantes que hemos ido ya, todo absolutamente lo sirven con plástico. Todo. Los platos son desechables, los cubiertos, el agua, todo. O sea, el agua del grifo nos han dicho que no es potable, por lo tanto entendemos que sí que sea con botella, pero el resto, los cubiertos, fregar un poco de vez en cuando tampoco estaría mal. Hello. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. How are you? Bueno, es nuestro amigo Samer. What are you doing? Ayer nos lo encontramos, nos ayudó muchísimo, nos invitó a un kunefa, estuvimos con él. Hemos ido a llevar ropa para lavar y nos hemos encontrado en la calle a Samer y nos ha querido invitar a probar el kunefa y la verdad estamos súper agradecidos. Es que llevamos nada llevamos a Jordania y ya estamos viendo la hospitalidad, como nos están tratando, es que es genial, súper amable, nos está contando todos los sitios que tenemos que visitar, bueno, y estamos aquí aprendiendo muchas cosas de él, nos está contando sobre Palestina, sobre Kuwait, porque nació allí, sobre todas las cosas, cómo son la cultura y bueno, este ratito, ya nada más empezar, es una pasada, nos está encantando. Vamos a ver. I like this one a lot. It's nice. Está muy bueno. Yo creo que para mi gusto está muy dulce, tiene una pinta de dulce que vamos, a ver qué tal. Muy bueno,
muy bueno, very good. Y nada, pues hemos pasado a saludarle otra vez. Paradita técnica para comer. Hemos venido a un restaurante que nos ha recomendado el chico del alojamiento. Aquí básicamente son todo hummus, falafel con pan. Se come muy sencillo, pero muy bueno y muy barato. Y nuestro amigo Sameh nos ha dicho que ellos vienen aquí para el desayuno y para la cena, pero que esto no es comida para el mediodía, que para el mediodía comen pues ya sea carne con pollo, con arroz o lo que sea. Mirad qué pedazo de helado nos vamos a comer. Estamos aquí en la calle Rainbow y habíamos leído en un blog que había un sitio de helado buenísimo. Hemos venido a comprobarlo y aquí estamos comiendo un heladito. La verdad es que todavía no lo he probado mucho, pero tiene buenísima pinta y engordar un poquito más, ¿eh? Chicos, yo no puedo más. O sea, me sobra más de medio helado y nos ha costado un ojo de la cara. Aquí los caprichitos de Amman salen bastante caros, pero la comida por suerte es bastante barata. De hecho, estamos comiendo por alrededor de 3 euros por persona y nos estamos llenando, así que súper bien. Pero si os queréis gastar dinero, también os podéis gastar mucho. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? No. No. Pues nos toca salir ya de Amman y es que nos dirigimos a Jerash, que vamos a ir a ver muchas cosas chulas. Y ahora estamos en la peor parte, que es la de poder salir de la ciudad para peleando poder hacer autostop con los taxis, porque bueno, la ciudad es gigante, nos hace falta un transporte para poder llegar hasta el sitio donde creemos que podemos hacer autostop. Aquí ni regatean realmente. No, a en veces plan, sí, no te pero interesa, ya. adiós, y te ponen sobreprecios muy altos y bueno, pues aquí estamos luchando a ver si conseguimos parar a uno, nos lleva baratito Y si de no, ahí hacer autostop. la otra opción es con Uber, porque aquí también hay Uber y es un poquito más barato que el taxi tradicional. Estamos en Jerash, una de las ciudades más importantes de toda Jordania, porque aquí se encuentran los restos arqueológicos de lo que fue una ciudad romana. De hecho, son los restos de la civilización romana más importantes de toda Jordania y de los más importantes de todo Próximo Oriente. Es que no hay nadie, estamos visitando esto completamente solo, así que es un lujo. Y con Sí. moscas. Can't get enough of this drug that they call love. I need to feel like I am home again. You came from above, your wings wider than a dove. I need you. I need ¿Qué te parece, Jorge? Pues mira, hace un calor brutal. La verdad que esto es para venir a primera hora de la mañana, como hemos hecho nosotros, como venía a la 1:30. Esto vale la pena hacerlo con guía. Sin guía, la verdad, está chulo. A mí me está recordando mucho a Pompeya, pero sin guía pues te pierdes casi todo. La verdad, ves ruinas, ves piedras, pero no sabes lo que significa la mayor parte de ellas. Así que recomiendo hacerlo 100% con guía y a primera hora de la mañana. Lo contrario que hemos hecho nosotros. take me home and give me wings to fly. We can be alone in the castle in the sky. We can run away. De verdad, esta gente jugaba al Lego en la vida real. O sea, es increíble que sin ponerle nada una sobre la otra y haciendo malabares y se aguantara tantos años. I will do wherever you want. Wherever you want. I will do wherever you want. Pues ya hemos llegado a uno de los sitios más chulos de todo el recorrido que llevamos hecho en todo el complejo de Jerash y es el templo de Artemidas. La curiosidad, ¿no? Hemos llegado a uno de los sitios más chulos de todo Jerash y es el templo de Artemisa. Artemisa. Y una de las curiosidades de este templo es que nunca se acabó y solo tiene 12 columnas de las 32 que se suponía que iban a construir. Y eso sí, están en perfecto estado, están preciosas y ya nada más que añadir aquí. Están preciosas. Además de muy buen ver y se les nota que Y comen solo bien. tienen 2500 años Mirad qué suaves. y están muy suaves. Wherever you want. I will do wherever you want. Ya hemos visto todo este complejo de Jerash. Que es precioso. Es completamente una pasada, la verdad que vale mucho la pena. Y ahora nos vamos, que tenemos un host para esta noche aquí en local. Jerash. Sí. Así que a ver qué tal, intentaremos grabar todo lo que podamos. Hola, bonito. Nos quiere este gatito, nos quiere. Buenos días desde Amman. Hoy es día de moverse, dejamos atrás la capital de Jordania y nos vamos dirección al sur. No tenemos destino hoy, ya veremos hasta dónde llegamos,
la intención es avanzar y ver alguna cosita por el camino. Así que nada, os iremos mostrando porque tenemos un par de paraditas en mente a ver si conseguimos llegar a todo. Hola chicos. ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, pero si sois vosotros! ¿A dónde vais? Nos vamos al Monte Nebo. ¿Podemos ir con vosotros, por favor? Por supuesto, chicos, ¡Ah! adelante. ¡No tenemos coche! Bueno, tenemos que confesar que no era la primera vez que veíamos a esta pareja durante este viaje. Hicimos una pequeña trampita. Por aquí estamos con Bueno, pues amigos. aquí estamos con nuestros amigos de Viajando por el Mundo Mundial. ¡Ay, no te creo! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están? Pensamos que estaban ustedes en Le acabo de decir a Oscar, nos acaban de No lo hemos comentar. encontrado de casualidad. Estamos en el monte Nebo. Este es uno de los puntos más altos cerquita de Amán, de la capital de Jordania. Este pico tiene más de 817 metros de altura. Y este monte, entre otras cosas, es famoso porque, según la Biblia, Moisés, negada la entrada a la tierra prometida donde dirigió a los israelíes, bueno, pues subió aquí y desde aquí vio Canaán. Y por eso es tan famoso, es un lugar sagrado. Tirorito, ta. La entrada al recinto tiene un coste de 3 dirhams. No está incluida en el Jordan Pass, así que más dineritos. Siguiente parada del día, estamos en Madaba y estamos concretamente en la iglesia de San Jorge. Ahí estamos. Esta es la más importante de toda Madaba, no porque sea la de San Jorge, que también seguramente, sino porque en su interior alberga un mapa en mosaico más antiguo de todo Oriente Medio. Es el mapa de Madaba, además. Pues desafortunadamente en este lugar también hay que pagar entrada. Por suerte es solo un dirham, perdón, Un Jordán. que es aproximadamente €1,40, así que es baratito, no está mal. Pero el Jordan Pass no sirve aquí tampoco. Madaba es muy conocida por sus mosaicos de la época bizantina y omeya. Sí, omeya. De hecho, la ciudad se le conoce con el sobrenombre de Ciudad de los Mosaicos, los cuales podemos encontrar por todas las capillas y catedrales de la ciudad. José, ¿qué nos tienes que contar de este lugar? Estamos en un centro arqueológico de aquí de Madaba y bueno, está lleno de mosaicos en el suelo, mosaicos espectaculares y no sé absolutamente nada de esto. Así que como voy a mirar un poquito de información en internet, ahora mismo os la vuelvo a contar en voz de nuevo. Imágenes. En este parque arqueológico se encuentra el mosaico más antiguo encontrado en toda Jordania. Y con esta información os dejamos y nos vemos en el próximo vídeo.